día, continuamos con esta xornada. Lembrarnos que antes de comezar con Íñigo, que pola tarde está proposta unha experiencia sonora na Zona Bella, para gravar de maneira, digamos, simultánea en diferentes puntos os sons da cidade, que todos podedes participar. A idea de, digamos, deses audios e despois publicalos no Mapa Sonoro de Galicia como unha colección. Entón, pois, é moi interesante que podedas traballar como voluntarios ou incluso como editores, é dicir, as persoas que quieran traballar como editoras, despois a tarde o vemos, pois tamén recibirán unha pequena formación específica para coñecer como xestionar unha colección sonora deste tipo, pois nun GIS, nun sistema de información xeográfica asociada a sonido, como pode ser o Mapa Sonoro de Galicia, que tamén creo que é algo interesante, non é moi habitual. Entón, pois, convidarvos, antes de comezar, a que participedes as 4 un pouco na posta en marcha desta experiencia, que creo que pode ser moi interesante. Imos continuar con Íñigo Sánchez Fuarros, que é o noso seguinte relator, con un perfil que eu creo que vai complementar moi ben as intervencións anteriores. Íñigo é doutor en antropoloxía pola Universidade de Barcelona. Pois na actualidade traballa como investigador contratado na Facultade de Ciencias Sociais da Universidade Nova de Lisboa, onde desenvolveu pois unhas investigacións moi interesantes alrededor da antropoloxía sonora, da antropoloxía musical, que creo que hoxe nos vai a falar delas, é dicir, deses paisaxes sonoros cambiantes que se transforman conforme as propias cidades viven profundas transformacións sociais, en certa medida tamén políticas. Temos ademais a sorte de que, e isto non está na biografía que tedes no vosso dossier, temos a sorte de que ademais vais a convertir en veciño de Santiago a partir deste verán, pero empezar a traballar como bolseiro Ramón y Cajal no INCIPIT, no Instituto de Ciencias do Patrimonio de aquí do CSIC, en Santiago de Compostela a partir de setembro, así que será unha maravilla poder incorporar un investigador que ten unha liña moi interesante de traballo coa antropoloxía sonora, que a antropoloxía musical dentro de Galicia, no que creo que hai un campo moi interesante por traballar. Aquí vemos que se estou deixando caer aquí pedras para o seu tellado. Non me vou estender moito máis, simplemente darte a benvida e estás a tua casa. Gracias, Manuel. Buenos días a todas y a todos. Y en primer lugar me gustaría agradecer también al profesor José Ramón Pousa y al Consejo de la Cultura Gallega por la invitación a participar en estas jornadas y un agradecimiento también que quería hacer extensivo al resto del equipo organizador de este evento. Me he tomado una pequeña licencia de modificar ligeramente el título de mi comunicación, porque no me quedé muy contento, satisfecho con el título que os había propuesto. Simplemente lanzando una pregunta que tiene, digamos, un tono un poquito retórico, pero que también me gustaría que sirviese también como una suerte de provocación, ¿no? ¿A qué suena o a qué debería sonar o a qué tendría que sonar tu barrio? Yo creo que es una pregunta que viene un poco al encuentro de una de las cuestiones que José Ramón me planteó en el email, en el intercambio de emails que tuvimos para preparar estas jornadas, que era un poco pensar esta relación entre, por un lado, la materia sonora, el sonido, la dimensión sonora, y la identidad del lugar. Y un concepto también que está en el título de las jornadas, que es la idea, digamos, de identidad sonora, ¿no? Y un poco la idea, digamos, de esta presentación es, a partir de un estudio de caso muy concreto que estoy trabajando en Lisboa, un estudio de caso que viene de un proyecto individual de investigación sobre la transformación de un barrio histórico del centro de Lisboa, pero también son unos materiales que estoy ahora intentando acercarme a ellos o ofrecer una lectura desde un marco conceptual informado por un proyecto de investigación que coordino actualmente en la Universidad Nova de Lisboa, que se llama Sounds of Tourism. Después tengo aquí unos flyers que puedo distribuir y que intenta un poco pensar el impacto del turismo, de la turistificación en los ambientes sonoros urbanos. Centraron la cuestión, en este caso en concreto, en la cuestión en la ciudad de Lisboa y en su zona central. Pues bien, vamos a ello. En mayo de 2013
Camila Watson, una fotógrafa de origen británico afincada en Lisboa desde 2003, inauguró una exposición fotográfica titulada Retratos do Fado, un tributo a Morería, la cual incluía 26 fotografías de gran formato de diferentes músicos y cantantes de fado, una forma de canción urbana popular surgida en Lisboa en la primera mitad del siglo XIX y convertida en símbolo de la identidad portuguesa. Las fotografías fueron impresas en las paredes y muros de la Morería, usando una compleja técnica de impresión que incluía bromuro de plata, distintos barnices, una gran cámara oscura y muchas dosis de paciencia. En palabras de Watson, y cito, esta exposición celebra el fado de la Morería a través de una ruta guiada por las imágenes de sus artistas. Fin de la cita. Entre los fadistas cuya imagen pasó a estar fijada de forma permanente en las paredes del barrio, encontramos figuras icónicas del género musical, como Amalia Rodríguez, Maritza, Ricardo Ribeiro, junto a otras menos conocidas por el gran público. A pesar de que el nexo común entre los retratados fue su relación con el barrio, la intensidad y naturaleza de estos vínculos resultó ser variable. Algunos nacieron y crecieron allí, mientras que otros representaron a la Morería en diferentes concursos de fado o actuaron regularmente en las sesiones de fado organizadas por una asociación local. En otros casos, sin embargo, el vínculo con el territorio resultaba más tenue e incluso problemático. La inauguración congregó a un nutrido grupo de vecinos, representantes políticos y funcionarios a la entrada de la Rua do Capelao, una de las calles más icónicas del barrio, donde el alcalde de la ciudad, acompañado de otras personalidades como la directora del Museo del Fado, descubrió una placa conmemorativa. La celebración continuó por la tarde, después del almuerzo, con una matiné de fados organizada por un promotor local en la Rua João de Oteiro, uno de los baluartes del baejismo de la Morería. La calle fue engalanada para la ocasión por los propios vecinos con diversos elementos decorativos, arcos procedentes de las marchas populares de años anteriores, guirnaldas recicladas de las verbenas de San Antonio o la bandera de la colectividad local, entre otros. En esta calle, las fotografías de Camila Watson poseían un cariz diferente al del resto de la exposición. En lugar de estar centradas en los rostros de los fadistas, aquí el sujeto de las fotografías era el público y los ambientes del fado. Las imágenes fueron expuestas aprovechando, como podéis ver en la imagen, los huecos de las puertas y ventanas tapiadas de uno de los muchos edificios ruinosos de la calle, e incluían instantáneas de sesiones de fado captadas en diversos lugares del barrio, expuestas junto a imágenes de archivo de la Marcha de la Morería. Este dispositivo expositivo se denominó Casa María Alba, y el conjunto funcionaba como una suerte de cartografía emocional de algunos espacios de relación y lugares de memoria del barrio que los vecinos reconocían y reconocen aún como importantes en su vida cotidiana. La colectividad, ciertas calles, algunos bares. Una docena de fadistas subieron al escenario durante las más de 3 horas que duró la matiné. En uno de los intervalos, el entonces alcalde de Lisboa y hoy primer ministro portugués, António Costa, tomó la palabra. Después de felicitar a Camila Watson por la exposición, agradecer a Toni Loretti la organización del evento y saludar a los presentes, Costa dijo lo siguiente. Dirigido aos presentes, sublinhando a importância do fado na cidade, realçada pela sua elevação a património material da humanidade, e agradeceu a Camila Watson e aos moradores do bairro a sua fidelidade a esta genuína expressão cultural lisboeta. Mais importante do que a junta, o gatipo ou Câmara faz, é aquilo que as pessoas que estão na moradia fazem, podem fazer pela moradia. E eu acho que aqui alguém disse há bocado quando eu aqui a chegar, que as pessoas acreditam. E isto é o mais importante. É que, e foi a única coisa que nós fizemos, foi ajudar-nos a acreditar no bairro da moradia. Porque se acreditarem no bairro da moradia, esta aposta está completamente ganha. O que faz o espetáculo não é a qualidade do palco. O que faz o espetáculo é a qualidade de quem toca e quem canta em cima do palco. E quem toca e quem canta em cima do palco é quem está aqui e quem está a falar. Bien. Retratos do Fado fue una de las iniciativas integradas dentro del Plan de Acción Crem Morería, as cidades dentro da cidade. Un proyecto de revitalización urbana
que entre los años 2011 y 2014 recurrió a una mezcla de fondos comunitarios, presupuestos participativos y programas locales de desarrollo urbano para intervenir en el tejido urbano y social de esta zona degradada del centro de Lisboa. A pesar de su ubicación privilegiada a unos pasos de la Baixa Pombalina y en las inmediaciones del Castelo de São Jorge, la principal atracción turística de la ciudad, la Morería fue siempre un barrio olvidado, considerado durante décadas como un espacio al margen de la ciudad. Dicho plan recurrió, entre otros elementos, al patrimonio local y, en particular, al fado, como instrumentos para crear una nueva imagen urbana del barrio que lo tornase atractivo de cara al exterior y lo situase, al mismo tiempo, dentro de las rutas turísticas de la ciudad. Pero volvamos por unos momentos o por unos instantes a las declaraciones de Antonio Costa, unas palabras que fueron pronunciadas en la fase final de este programa de intervención urbana, cuya exitosa transformación sería el gran legado de su mandato, y también unas palabras que fueron pronunciadas a las puertas de una precampaña electoral para las elecciones municipales que tendrían lugar el otoño de ese mismo año. Y hay dos aspectos de las palabras de Costa que me parece interesante señalar o destacar. En primer lugar, la analogía que plantea entre dos parejas de conceptos relacionados. Por un lado, el binomio escenario-intérprete y, por el otro, el binomio entorno construido-habitante local. Tomados en conjunto, esta relación de semejanza remite a una cierta concepción del barrio como mise en scène, como puesta en escena, en la que el entorno construido haría las veces de escenario y los habitantes locales desempeñarían un papel para el que les bastaría ser ellos mismos. Esta imagen, por otro lado, no está muy lejos de la crítica a la reciente conversión de los centros urbanos en parques temáticos y que os voy a hablar a vosotros de esta cuestión estando en el centro de Santiago de Compostela, ¿no? Pero esta analogía, y aquí es la parte que me parece más interesante, resuena a su vez como parte de un debate más amplio dentro de los estudios sobre el patrimonio, entre lo que algunos autores llaman o han llamado la fuerza del patrimonio, es decir, su raigambre popular y su papel en el mantenimiento de la memoria colectiva de un lugar, y la forma de ese patrimonio, o la forma que ese patrimonio puede llegar a adoptar, es decir, sus propiedades arquitectónicas, su materialidad, su valor de cambio. Entiendo el patrimonio, siguiendo a Valdimar Hafstein, como una intervención activa a través de la cual objetos, lugares, prácticas y expresiones son incorporadas a ciertas estructuras administrativas que les otorgan legitimidad y valor. Fin de la cita. Y aquí podríamos después discutir también la cuestión que hablábamos esta mañana de la cuestión de los archivos y el papel que los archivos o el acto de archivar o de guardar o de preservar juega también en la creación de una idea, una cierta idea de patrimonio. Esta definición de patrimonio constituye, a mi modo de ver, un buen punto de partida para pensar de qué forma las prácticas en materia de patrimonio, el desarrollo urbano y el turismo se vinculan entre sí. En este sentido, se trataría de colocar el acento no tanto en lo que el patrimonio es o debería de ser, sino en lo que el patrimonio hace y en el tipo de acciones y reacciones que provoca y sobre todo en las implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales del uso del patrimonio como instrumento de transformación urbana. En palabras del antropólogo Marc Morel, se trataría de cuestionar cómo la producción del patrimonio vinculada a procesos como la gentrificación o la turistificación contribuye a la producción y reproducción capitalista del espacio. El estudio de caso que quiero compartir con vosotros hoy aborda precisamente la instrumentalización del fado convertido en patrimonio inmaterial de la humanidad en 2011 en la revitalización urbana de la Morería como ejemplo de las tensiones entre las fuerzas de sometimiento y empoderamiento inherentes a estos procesos. Pero hay un segundo elemento de las palabras de Antonio Costa que también me gustaría destacar y que yo creo que complejiza un poco más también el tipo de discusión que quiero traer hoy aquí, ¿no? Y que está relacionado con el llamamiento que Antonio Costa hace al final de su intervención a los presentes para que se implicasen activamente en el futuro del barrio. Un futuro que, por cierto, ya estaba en cierta manera decidido cuando en la presentación pública del plan en 2011 el propio Costa afirmó que el objetivo del mismo era, y cito, abrir el barrio a la ciudad y crear las condiciones para atraer inversión privada, nuevos residentes y turistas. Fin de la cita. Por tanto, ¿cuál debería de ser
el papel de los vecinos de longa data y de los nuevos residentes en la revitalización urbana de un barrio como el de La Morería, una zona de la ciudad de Lisboa degradada pero con un claro potencial como destino turístico? La respuesta a esta pregunta invita a una reflexión crítica sobre la forma en que la población local es incorporada y participa en la producción de escenarios para el consumo turístico, incluyendo su dimensión sonora, siendo que la regeneración urbana de La Morería no se puede entender al margen de la transformación de Lisboa en ciudad turística de los últimos años. No me voy a detener en esta parte porque daría para una charla con entidad propia, ¿no? Pero aquí hay unos datos, digamos, cuantitativos que hablan un poco, digamos, de esta rapidez, de la rápida transformación de Lisboa en una ciudad con un grande potencial turístico en los últimos 3, 4, 5 años. En la introducción al libro The Infrastructure of Play, obra pionera en los estudios urbanos sobre la ciudad turística, Dennis Judd relata cómo, más de 100 años atrás, las ciudades occidentales se afanaron por transformar las ciudades industriales en lugares más humanos y habitables, mientras que hoy en día la competición por convertirse en polos de atracción turística obliga a estas mismas ciudades a realizar considerables inversiones para mejorar la oferta de infraestructuras, instalaciones y servicios orientados al turismo, lo que el autor describe como la construcción de la ciudad turística. A medida que las ciudades postindustriales compiten por convertirse en centros de entretenimiento, ocio y turismo, los espacios urbanos se van transformando progresivamente en lugares orientados al consumo cultural. La ciudad postindustrial, nos recuerda el geógrafo francés Muñoz, y cito, ha dejado de ser un lugar para ser habitado para convertirse en un marco cultural para ser experimentado, la famosa economía de las experiencias. La festivalización de los espacios públicos y el uso creciente de eventos culturales y musicales para estimular los procesos de revitalización urbana dan cuenta precisamente de este fenómeno. En este contexto, la cultura, y aquí podríamos hablar también de patrimonio, ¿por qué no?, se ha convertido en un recurso habitual en los procesos de hacer, rehacer y deshacer la ciudad, ya sea en forma de construcción de infraestructuras culturales icónicas, pensemos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de la Cultura, mediante la implementación de programas de arte público, a través de la creación de barrios creativos o culturales o incorporada en eventos de diferente índole. Desde una posición crítica se podría argumentar que la cultura o el patrimonio, tal y como es invocado en estos esquemas, no es más que un artefacto retórico que persigue incrementar el prestigio local, el valor de la propiedad y atraer nuevas inversiones y puestos de trabajo. Pero dentro de esta ecuación no debemos olvidar tampoco, y esto es una idea que me parece importante, ¿no?, que el turismo es una industria compleja, compuesta por elementos como el transporte, el alojamiento, el catering, las atracciones o los flujos globales de capital. Pero sobre todo se trata de una industria que para sobrevivir necesita que la sociedad funcione como un todo. Y aquí, en esta cita de un trabajo de Marc Morel, me parece que da en el clavo, ¿no? Digamos, de que dentro de esta economía del turismo, el ocio de alguien es el trabajo de otra persona, ¿no? O sea, un poco más o menos esta idea que Marc Morel quiere transmitir, ¿no? Entonces, y aquí es una de las propuestas conceptuales que sobre todo basándome un poco en el trabajo de Marc Morel, quería traer e incorporar a una discusión más sobre la cuestión de lo sonoro, ¿no? O sea, para entender mejor de qué forma distintos actores participan en la producción de lugares para el consumo turístico, el concepto de trabajo urbano, desarrollado por Marc Morel, me parece especialmente sugerente, sobre todo para dar cuenta de esas tonalidades más efímeras que confieren a los lugares su identidad, su carácter, ¿no? Y es una cuestión también que es interesante también, y uno de los conceptos que estamos también trabajando en este proyecto de investigación actual, que es la idea, digamos, de la noción de ambiente, la noción de atmósfera. Un poco también para ir un poco más allá de discusiones históricas sobre la cuestión, por ejemplo, de los paisajes sonoros o de los entornos sonoros o de los espacios sonoros, ¿no? O sea, ¿qué hace, digamos, que un determinado espacio público, un espacio urbano, tenga un carácter especial, ¿no? Y obviamente también tenemos que ir más allá del plano meramente sonoro o del ámbito de la escucha. Por trabajo urbano, Morel se refiere a aquel trabajo que los habitantes de un determinado barrio invierten en establecer y apoyar su comunidad, en mantener y preservar un determinado entorno urbano y que es susceptible de ser colonizado y explotado por el capital. Veamos esta forma de trabajo en acción en el siguiente extracto de un documental que estamos a producir sobre
la tradición de las marchas populares en el barrio de La Morelia. Básicamente lo que estáis viendo es la preparación de la calle que vimos anteriormente al inicio para una sesión de fados, para una fiesta organizada por los vecinos. Bueno, más o menos, como no andamos muy bien de tiempo, más o menos da para hacerse una idea de lo que me refiero cuando uso el concepto de Marc Morel de trabajo urbano. Una cosa interesante, digamos, de la propuesta de Morel es que el trabajo urbano del que él habla no es un patrimonio exclusivo de los habitantes de longa data de los barrios o de los territorios de la ciudad, ¿no? Sino que también los nuevos residentes o los recién llegados, ¿no? Con sus propios gustos, sus propias prácticas, sus propios hábitos, sus propias formas de organización social, también contribuyen a conferir un cierto carácter a los barrios. Y aquí un poco, digamos, este esquema también voy a saltarlo para ir más a los materiales más etnográficos, ¿no? Pero es un poco interesante también esta dinámica que Morel plantea en estos procesos de evaluación de un determinado territorio y procesos, digamos, de valorización de ese mismo territorio. Y después también un poco, un concepto también que me parece muy interesante para pensar en estas cuestiones, que es la idea, digamos, de David Haller de acumulación por desposesión, ¿no? O sea, de qué forma, digamos, el actual sistema, el actual orden neoliberal, ¿no? Es capaz, digamos, de extraer valor de cosas que antes no estaban dentro del mercado capitalista, ¿no? Pensemos en la cuestión de las privatizaciones, la cuestión un poco de la extracción del mercado de la vivienda habitual para apartamentos de uso turístico, ¿no? Por ejemplo, una noticia reciente en Portugal de Uber, que va a intentar entrar en el mercado del transporte público, o también en Lisboa la privatización de espacios públicos y su gestión por parte de organizaciones privadas, ¿no? Por lo tanto, esta idea, digamos, de la acumulación por disposición de la que fala David Haller me parece que es interesante para ver también cómo determinadas comunidades o grupos sociales también son desposeídos, en cierto modo, o desempoderados de sus herramientas o de sus prácticas expresivas, por ejemplo. Pero volvamos a la Morelia. O sea, hay un antes y después, hay un antes y un después de la puesta en marcha del programa de acción CREM Morelia, el plan de regeneración urbana que inyectó 12 millones de euros de inversión pública en una zona estratégica para el desarrollo urbano de la ciudad de Lisboa. Pensemos que estos 12 millones de euros fueron invertidos en 2011, que es el momento en que la crisis pega de una forma muy fuerte, digamos, en Portugal y en un momento, digamos, de una profunda crisis económica y social en el país. También no voy a explicar este cuadro, que es más o menos una representación gráfica de un timeline, más o menos del marco temporal en el cual yo he estado trabajando, ¿no?
digamos, este es el frame del programa de intervención 2011-2014. Hay un antes y hay un después. Si tenemos tiempo, al final voy a hablar del después, no voy a hablar del antes, pero sí me gustaría, digamos, señalar que como, digamos, en este periodo, entre 2011 y 2014, se pusieron en marcha una serie de proyectos dirigidos a la rehabilitación del espacio público, la inclusión del barrio en el radio de acción de los operadores turísticos y la valoración social y cultural de la morería a través de la promoción de tradiciones y del patrimonio local. Estos proyectos se concretaron en la creación de una ruta turística que atraviesa longitudinalmente el barrio, la peatonalización de ciertas calles y plazas de la ciudad, la construcción de nuevas infraestructuras o la renovación de plazas y espacios públicos. En apenas 2 años, la vieja y decadente morería se transformó en lo que la socióloga americana Sharon Sukin denominó un destino cultural, un concepto que condensa la poderosa alianza entre cultura y desarrollo urbano. La creación de una nueva imagen urbana y la redefinición de los límites del territorio fueron cruciales para el éxito de este proceso, o sea, de esta intervención. Y este ejercicio de branding urbano sirvió, en cierto modo, para enmascarar los estigmas de pobreza, peligrosidad, decadencia, atraso o exotismo a los que se asociaba tradicionalmente la morería, mediante la creación de nuevas imágenes positivas que fueran fácilmente reconocibles, exportables y consumibles por un público o para un público exógeno. Y esta parte es muy importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo intenté también condensar en esta diapositiva esta transformación de la imagen urbana del barrio, ¿no? O sea, como un barrio peligroso, sucio, decadente, se transforma a través de la apertura de bares, de restaurantes, de reactivación de colectividades en un barrio bohemio, un barrio donde puedes salir por la noche, tienes, digamos, todavía permanece en el espacio público los estertores, ¿no?, del barrio que era, pero no hay peligro, porque tienes una pareja de la policía que está guardando el espacio público para que no pase nada, ¿no? O cómo ese barrio histórico, pero en un sentido peyorativo, popular, pobre, se transforma en un barrio patrimonial, ¿no? Y es un poco lo que quiero hablar hoy a través de la cuestión del fado, ¿no? Y aquí sí me parece interesante resaltar una vez más el trabajo de Francesc Muñoz, que para mí fue importante para repensar este proyecto, que es cuando Muñoz nos recuerda que la producción de imágenes urbanas se ha convertido en un elemento esencial para iniciar y alimentar cualquier proceso de revitalización del espacio urbano. Citando a David Harvey, Muñoz destaca cómo, y cito, estos programas se encargan, en primer lugar, de la creación de una imagen urbana, capaz de atraer capital global, hipermóvil, y, en segundo, de la construcción de una realidad urbana capaz de mantener estas inversiones. Y la renovación del barrio de la Morería, en mi opinión, no fue una excepción. Pero vamos a lo que nos interesa. La música y la intervención en el paisaje sonoro del barrio jugaron un papel instrumental en las distintas fases de este proceso, y en particular en la reinvención cultural y sonora de la Morería. Eventos culturales, tales como conciertos y festivales, acompañaron las distintas fases de la transformación, promocionando unas zonas del barrio en detrimento de otras y confiriendo a ciertos lugares una sonoridad distintiva. Es lo que, en un artículo que fue publicado en 2017, yo llamo la tematización sonora del lugar. O sea, cómo determinados espacios públicos del barrio tuvieron una inyección, digamos, de una cierta, digamos, recurrencia sonora o musical que los significaba, ¿no? O sea, una plaza identificada con la morería multicultural, el núcleo del fado, del cual voy a hablar ahora, y la parte más bohemia, más hipster, más del ocio nocturno alternativo, ¿no? Y ahí la música y la transformación del entorno sonoro juegan un papel fundamental, ¿no? Si hay una sonoridad con la que se ha identificado tradicionalmente la morería, tanto dentro como fuera de los límites del barrio, esa es la de las melodías melancólicas y emotivas del fado, cuyos orígenes remiten a los espacios de sociabilidad marginal que se desarrollaron en la intrincada malla urbana del barrio durante la primera y segunda mitad del siglo XIX. Por ello, no resulta sorprendente que el Plan de Acción CREE Morería recurriese a este género musical como uno de los principales resortes para la regeneración de la zona. A pesar de la rica historia y memorias de un pasado fadista, de tintes legendarios,
Lo cierto es que antes de la puesta en marcha del plan de revitalización apenas existían trazos materiales o sonoros que remitiesen a ese periodo, con excepción de algunas placas conmemorativas que señalaban el lugar de nacimiento de destacados fadistas como María Severa, Fernando Mauricio o Argentina Santos, las ocasionales sesiones de fado en el grupo deportivo da Morería o el sonido metálico del transistor a través de la cual se escucha Radio Amalia, una emisora local especializada en fado en una pequeña taberna de la Rúa do Capelao en la que residentes y forasteros se congregan en torno a los pellejos de vinos a granel y las botellas de gingiña, un licor de cerezas típico de Lisboa. Como dije al inicio, la demolición de la parte baja de la Morería entre las décadas de 1940 y 1960 acabó con los bares, tabernas y burdeles que constituyeron el ecosistema natural para el desarrollo temprano del género. Y desde entonces, como algunos vecinos suelen repetir, el fado huyó de la Morería. Además, la gradual profesionalización de la práctica del fado y la aparición de nuevos espacios para su consumo en otras zonas de la ciudad, más consonantes con los gustos y estilos de vida de la pujante clase media urbana lisboeta, explicarían también la ausencia de la Morería de los circuitos del fado profesional durante la segunda mitad del siglo XX. Frente a este escenario, la regeneración urbana de la Morería adoptó y adaptó una cierta imagen romantizada del barrio como cuna del fado dentro de esta estrategia más amplia para promover el lugar como destino turístico. En las líneas orientadoras del plan de intervención podemos leer, por ejemplo, que el fado es un marcador identitario incuestionable de la Morería, situando esta sonoridad en el epicentro de los esfuerzos regeneradores. Por otro lado, el programa de desarrollo comunitario presenta el fado como una dimensión fundamental de la memoria y la identidad de la Morería, llamando la atención sobre su potencial como una excelente herramienta para estimular la economía local y la vida cultural del barrio, gracias a su capacidad para atraer nuevos públicos, en particular turistas. Estos son citas extraídas de los documentos oficiales que circularon dentro de este programa de acción. Dicha estrategia, y es la parte que me parece más interesante, se sustentó en dos narrativas complementarias que fueron movilizadas en dos fases distintas de la intervención. Una, que podríamos interpretar en clave de ruptura y restitución, y otra que, a mi entender, hablaría más en un tono de continuidad. Voy a presentar rápidamente las dos narrativas. Por tanto, la construcción de una nueva imagen de la Morería como un barrio fadista vivo se sustentó en la paradoja que señalé anteriormente. A partir de esta supuesta ausencia de actividad fadista en un barrio estrechamente vinculado a la historia del fado, construir una narrativa institucional que justificara los esfuerzos para, y cito, traer el fado de vuelta al barrio. Con esta finalidad, entre 2011 y 2014, se pusieron en marcha distintas iniciativas para restituir la sonoridad del fado a los espacios públicos y semipúblicos de la Morería, las cuales contaron con la participación concertada de distintos actores, el Ayuntamiento de Lisboa, el Museo del Fado, asociaciones locales y emprendedores que vieron en el fado, digamos, una nueva oportunidad de negocio, sobre todo en el ámbito de la restauración. Aquí también es un intento bastante torpe por mi parte de visualizar esta intensificación de la actividad fadista en la Morería, pero también, si veis, aquí comienza el plan de intervención, acaba más o menos aquí en la primavera de 2014. En azul son, digamos, eventos de fado organizados institucionalmente dentro del barrio, y podéis ver cómo a partir de 2012, sobre todo en 2013 y 2014, se intensifica notablemente y después va poco a poco, digamos, bajando, digamos, esa intensidad de actividades. El rojo es una tentativa inicial de hacer aquel timeline que presenté al principio. Son otro tipo, digamos, de eventos, inauguraciones de obras, un poco intentar cruzar distintos datos de todo el proceso de renovación para ver también, por ejemplo, cómo la intensificación de la actividad fadista, por ejemplo, coincide con la inauguración de obra pública. O sea, una cosa que está más en el texto, pero cada inauguración del centro de salud, el inicio de las obras, estaba marcado con un momento musical del fado. Y un poco la idea era intentar cruzar distintos eventos que acontecieron en el barrio durante este periodo.
Por ejemplo, en el año 2010, la Asociación Renovar a Morería organizó un concurso de fado titulado A Fado na Morería, con el objetivo, y cito, de reinscribir el barrio en el circuito de fado de Lisboa e incentivar la aparición de nuevos poetas e intérpretes. Iniciativa que culminó años después con la edición de un audiolibro del mismo título, A Fado na Morería. Esta misma asociación fue responsable de otras dos actividades que resultaron cruciales para la atracción de un público exógeno a la Morería. En primer lugar, las visitas cantadas al barrio, que era una serie de visitas guiadas por guías locales con momentos de fado y que comenzaron en el año 2012, el verano de 2012, y se mantuvieron hasta hoy, básicamente. Son eventos estacionales, por tanto, suceden en verano, de junio, julio, hasta inicios de septiembre. Y después, interesante, pero esto lo hablaré si tenemos tiempo más tarde, después esta iniciativa después fue ampliada a otros barrios históricos de la ciudad de Lisboa. Pero esta asociación también instauró unas rutas también musicales guiadas por bares y tascas del barrio durante el invierno de 2012, otoño 2011, invierno 2012, perdón, que proponía rutas por distintos bares y restaurantes del barrio acompañadas también por momentos musicales del fado. Una parte interesante que también no tengo tiempo de exponer aquí hoy, ¿no? Es también cómo estas iniciativas, sobre todo las visitas cantadas a Morería, también sirvieron para conferir una cierta sonoridad nueva al espacio público del barrio. Porque siento que el fado no es una música en general que aconteza o que suceda en el espacio público. Es una música, digamos, o sea, no es una música de calle, por así decirlo, ¿no? Entonces era muy interesante, sobre todo en los primeros años, estas visitas cantadas, el público era mayoritariamente público local, o sea, lisboetas que nunca antes habían ido al barrio porque era un barrio tenido por peligroso. Pero es interesante cómo a partir de 2014-2015 la composición de los grupos de participantes se altera y ahora mismo son mayoritariamente turistas extranjeros. Con lo cual, imaginad por un momento que este verano cogéis la nueva ruta que la TAP abre en Lisboa-Santiago de Compostela a partir de junio, llegáis a la Morería, ese barrio mítico, legendario, ahora entraré más a fondo en esa cuestión, os encontráis a unos fadistas en esta plaza que no da para ver muy bien, una plaza así pequeñita, a cantar fados sin micrófonos, sin tal. Obviamente, digamos, la percepción, la experiencia del espacio, del lugar, cambia completamente, ¿no? Y bueno, si alguien está interesado en este ejemplo concreto, escribí también un texto hace poco sobre donde analizo también estas visitas cantadas como un espacio también de sociabilidad musical entre los vecinos del barrio y los visitantes, ¿no? También un espacio también interesante. Bueno, también ya dije que el fado había estado presente también en momentos... yo no sé si funciona el vídeo este. Pronto. Aquí podéis... Pronto. Esta fue una grabación que hice de una visita cantada en 2012, por tanto el primer año de implementación de esta iniciativa, y como veis el público era un público mayoritariamente local. Y un poco está lo que me refiero de esta idea también un poco, digamos, de ese efecto que Ogollar llama un efecto de anamesis, ¿no? O sea, como también el sonido tiene esta capacidad también de evocar también una cierta, digamos, memoria de los lugares, ¿no? Entonces es interesante aquí pensar un poco también de qué forma foráneos y locales viven o experimentan este tipo de eventos de una forma también diferente, ¿no?
Pero después también dentro de este programa de esta idea de traer el barrio, el fado de vuelta al barrio, también encontramos también intervenciones, por ejemplo, de arte urbana, también que marcan distinto tipo de espacios públicos del barrio. Este es uno de los extremos del barrio, uno de los principales vías de acceso al castillo de San Jorge. Pero también, por ejemplo, también la apertura de algunos negocios, casas de fado, que antes no existían en la morería, ¿no? ¿A qué hora tenemos que acabar? Vale. Ok, vale, perfecto. Bueno, entonces voy a intentar avanzar, porque una pieza esencial o muy importante en la creación de esta nueva imagen de marca de la morería como barrio fadista vivo, y esta idea también un poco de traer el fado de vuelta al barrio, fue la reivindicación de la figura histórica de María Severa Onofriana, la que muchos consideran la primera fadista de la historia. Y quizás muchos de vosotros habéis visto ya esta pintura clásica de José Malloa, que digamos que es una de las primeras intentos también de dar una imagen a esta fadista casi de tintes mitológicos, ¿no? Y que después una imagen que es una imagen icónica en el universo del fado, ¿no? Nacida en el barrio de Madragoa en 1820, María Severa fue una prostituta que alcanzó un cierto renombre por su forma expresiva de cantar el fado en los ambientes bohemios y marginales de la capital portuguesa. Pasó por distintos barrios hasta fijar su residencia en el número 35 de la Rua do Capelao, donde Antonio Costa inauguró las fotografías que vimos al inicio de la presentación, donde murió de tuberculosis en 1846, ¿no? Con apenas 26 años de edad. Elevada a mito fundacional del género, la presencia de María Severa en la morería confirió al barrio el estatus de verso do fado, o sea, de cuna del fado, tal y como se puede leer al pie de una escultura que da la bienvenida a los visitantes al inicio de la mencionada Rua do Capelao. Una etiqueta que, por lo demás, los vecinos siempre han llevado, digamos, o han vestido con orgullo, ¿no? O sea, ser considerados la cuna, el lugar de nacimiento del fado. La dignificación de la figura de María Severa como símbolo de esta nueva morería fue consustancial al discurso de ruptura y restitución en el que se insertan las iniciativas anteriormente referidas. El espectro de la Severa fue usado asimismo en diversos materiales promocionales, recreada en intervenciones de arte urbana o incorporada a relatos de los guías turísticos que visitan al barrio, ¿no? Aquí tenéis dos ejemplos. Incluso apropiada por un vecino bengalí que regenta un colmado situado en la plaza que lleva el nombre de la fadista, ¿no? También estas distintas, digamos, reinterpretaciones del mito de la Severa. Una cosa también interesante que también vale la pena pensar, ¿no? Es cómo, al mismo tiempo que este programa reivindica la figura de esta fadista asociada a los espacios de sociabilidad marginal del barrio, todo el programa de regeneración urbana busca precisamente limpiar de esa marginalidad esta zona de la ciudad, ¿no? O sea, hay esta idea un poco también interesante también de apropiación de un cierto tipo de discurso, ¿no? Pero la principal acción dentro del eje de valorización del fado fue precisamente la recuperación del edificio donde se cree que vivió María Severa y su transformación en un equipamiento cultural. Esta intervención supuso el relojamiento de los habitantes que en él vivían y la demolición de la estructura interior con el objetivo de crear un espacio polivalente que pudiese funcionar como café o restaurante con capacidad para 18 lugares. Esta nueva infraestructura fue descrita en los planes de intervención como el sitio do fado y que tendría como principal objetivo divulgar y promover el fado al tiempo que contribuiría, y cito, a reforzar el atractivo turístico de esta zona del barrio y a dignificar la figura simbólica de la Severa y del fado. Fin de la cita. El sitio do fado abrió finalmente sus puertas en el verano de 2013, apenas 2 meses después de la inauguración de las fotografías de Camila Watson. No como, y cito de nuevo, el espacio áncora de inclusão social dos moradores e naturais do bairro da Morería, que prometía el proyecto, sino como una casa de fados comercial gestionada por un empresario privado, la primera en abrir sus puertas en el barrio en décadas. Por tanto, este proceso de institucionalización del fado como factor de identidad local plantea algunas cuestiones acerca del uso del patrimonio cultural intangible en la revitalización de los centros históricos de la ciudad contemporánea, que me parecen interesantes. Por ejemplo,
ilustra bien el uso del patrimonio como moneda de cambio en la venta de los lugares, ¿no? Sin ir más lejos, después de la intervención urbana de la Morería, las referencias al fado son habituales en los anuncios de pisos turísticos. Muchos de los nuevos negocios asumen nombres relacionados con el universo fadista o recurren a esta sonoridad como banda sonora del lugar para atraer visitantes y turistas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que pensar también en esta doble dimensión de la idea de patrimonio, ¿no? Por un lado, digamos, como mercancía, más después también como un espacio también de empoderamiento y de agencia de las comunidades locales. Y muy rápidamente voy a referirme a esta segunda parte en clave de continuidad, ¿no? Pronto, a pesar de esta poderosa retórica institucional de la que acabo de hablar, ¿no? Lo cierto es que el fado nunca abandonó del todo la morería, como os podéis imaginar. Si nos aproximamos al fado como una forma de estar, como una actitud frente a la vida, como una práctica social enraizada en las clases populares de los barrios de Lisboa, podemos decir que el fado ha sido una presencia estructurante en la vida cotidiana de la morería, incluso después de la desaparición de todo este ecosistema de sociedad marginal que le dio origen, ¿no? Los vecinos más antiguos del barrio recuerdan aún los ecos de esta sonoridad en las calles del barrio, en las celebraciones espontáneas, en las tabernas, etc., ¿no? Quizás voy a pasar... Desde tempo que a gente olha, ali naquele local onde estamos ali, de verão, punha-se tendia surgindo escultores, em pleno verão, porque antigamente havia verão e inverno, hoje já não é bem assim. E então aquelas noites muito quentes, a gente estava ali deitados ali no chão, acima dos escultores, até à 1, 2 da manhã, e às vezes parece o Fernando cantava, começou a cantar os fados. Portanto, depois passou ali para a Tasca, que é a taberna que ainda hoje lá está, que era a taberna, já não lembro o nome do senhor, e então pronto, foi ali até que ele começou também. Aqui nesta... Pronto, aquí un testimonio de un vecino antiguo del barrio sobre sus recuerdos, digamos, de infancia, ¿no? Pero esta historia de continuidad tiene dos protagonistas también. El primero de ellos es una institución local, que es una colectividad, el Grupo Desportivo da Morería, y un fadista, Fernando Mauricio, considerado el mayor fadista masculino de su generación. También muy rápidamente, el Grupo Desportivo da Morería es una colectividad fundada en 1936, por lo tanto tiene ya casi 85 años de historia. Las colectividades en Lisboa, en Portugal, son asociaciones culturales, recreativas o deportivas con una fuerte base local, que en muchos casos asumen el valor de símbolo del territorio que representan y que además en el complejo tejido social de los barrios populares de Lisboa funcionan como núcleos de anclajes de la identidad. También hay que decir que muchas de ellas fueron creadas durante el periodo del Estado Novo, caso del Grupo Desportivo da Morería, y algunas de ellas también tuvieron un papel importante también como espacios también de disidencia política, siendo que en la mayor parte de los casos también fueron creadas precisamente para controlar los barrios populares, ¿no? Por lo tanto, este tipo de instituciones promueven un cierto tipo de sociabilidad de barrio, dinamizan actividades deportivas, ejercen como interlocutores con el poder municipal, estructuran y afirman grupos sociales a nivel local y definen la memoria local, que es una parte también importante. No obstante, también con todos estos cambios urbanos recientes, la falta de relevo generacional, la mejora de condiciones de vida en los barrios, una población cada vez más envejecida, o el éxodo de los más jóvenes también han colocado a muchas de estas colectividades al borde de la desaparición, ¿no? Y es un tema también de trabajo muy interesante. Aquí una foto, digamos, de la colectividad. El Grupo Desportivo Morería, como su propio nombre indica, tiene una fuerte base de práctica deportiva, ¿no? Con equipos y con deportistas importantes a nivel de boxeo, de lucha olímpica. Empezó como una colectividad también vinculada a un pequeño equipo de fútbol, etc. Pero para lo que me interesa a mí, para esta presentación, es más, digamos, su relación con el fado, ¿no? Y hablando con vecinos y con integrantes de la colectividad, pronto descubro, no fue un descubrimiento así más pronto, las sesiones de fado comienzan a ser organizadas en el Grupo Desportivo de Morería en 1958, con una periodicidad más o menos semanal,
habitualmente los sábados, y en muchos casos también asociadas a eventos de beneficencia, es decir, como eventos para recaudar fondos para mantener la escuela del barrio, para ayudar a los niños pobres. Si por ejemplo, algún vecino necesitaba alguna atención sanitaria o tenía algún problema, también tenía, digamos, esta connotación también de espacio, digamos, de ayuda para el barrio, ¿no? Y lo que es interesante, un poco pensando en aquel discurso, ¿no? si os recordáis de traer el fado de vuelta al barrio, ¿no? El fado huyó de la morería. Desde 1958 hasta hoy, estas sesiones se mantienen con una cierta regularidad, que es verdad que ha disminuido en los últimos tiempos, y se mantienen en la sede actual de la colectividad, que es un palacio del siglo XVIII ubicado en la parte alta del barrio, donde las paredes del propio salón principal son un testimonio vivo, digamos, de esta historia del fado, ¿no? Aquí, como veis, los azulejos del siglo XVIII comparten espacio con decenas de fotografías de reconocidos músicos y fadistas de la escena de fado tradicional que pasaron alguna vez por esta sala, una sala que es conocida entre los medios del fado amateur o del fado más tradicional como la Catedral del Fado. Aquí, por ejemplo, tenéis una fotografía también de un evento también reciente. Y lo que es interesante, y aquí vuelvo al segundo protagonista, ya para intentar cerrar rápidamente esta parte, es en esta pared, que es la pared principal del salón, está dedicada a la figura de Fernando Mauricio. Fernando Mauricio es, digamos, el mayor fadista, o considerado el mayor fadista portugués del fado castizo, y es un fadista también que nació en la Morería en el año 1933, donde vivió hasta su muerte en 2003. ¿no? En parte también este espacio es conocido como la Catedral del Fado porque son legendarias también y célebres sus sesiones de fado que tenían a Fernando Mauricio como protagonista también por las noches, cuando los fadistas acababan sus trabajos habituales en las casas de fado, iban allí hasta la madrugada, hasta el amanecer, y había un espacio, digamos, de sociedad musical muy interesante, ¿no? Pero más allá, una parte interesante de la figura de Fernando Mauricio, que es el trabajo que estoy desarrollando ahora mismo, pero más allá digamos, de su capacidad o de desempeño como fadista, digamos, que era una persona muy apegada al barrio. De hecho, un fadista que trabajó con él lo define como Fernando era un hombre del pueblo, era un hombre del barrio de la Morería, ¿no? Y era habitual un tipo que tampoco nunca intentó tener un éxito internacional, pese a que tenía condiciones para ello. Nunca estuvo muy interesado en tener una carrera discográfica. Actuaba en una pequeña casa de fados no muy lejos de la Morería y era habitual verle, aquí le tenemos a Fernando Mauricio, era habitual verle en las calles del barrio a conversar, a jugar a las cartas, en las catascas, etc. Por lo tanto, era un fadista muy querido por los vecinos. Tanto es así que al año siguiente de su fallecimiento, en 2003, los vecinos comienzan a organizar una fiesta de homenaje cada 15 de julio, más o menos, el fin de semana, coincide más cerca del 15 de julio, en una de las calles principales del barrio, a las afueras del barrio, la calle de la Morería. Esta es una fotografía de 2013, o 2012, si no estoy equivocado, para homenajear la figura de Fernando Mauricio. Y Fernando Mauricio se empieza a convertir también en una... O sea, su ausencia se siente como un vacío enorme en el barrio, y los vecinos comienzan a reclamar históricamente algún tipo, digamos, de homenaje público que reconozca la importancia que Fernando Mauricio tuvo para el barrio, pero también para el universo del fado, ¿no? Aquí vemos la ventana de un vecino que durante años, esta fotografía también es de 2012 más o menos, creo que la saqué más o menos por esa fecha, que tenía colgada, digamos, en su ventana una pequeña pancarta reclamando al ayuntamiento o a los poderes políticos locales la creación de una plaza con el nombre de Fernando Mauricio en el barrio, ¿no? Esta pancarta se fue, digamos, desvaneciendo, el color se fue quedando desvaído por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas, y fue quedando, digamos, un poco en el olvido, ¿no? Por tanto, es interesante, si comparamos estas dos historias de ruptura y restitución por un lado y de continuidad, cómo
En el plano de regeneración urbana no hay referencia alguna a la figura de Fernando Mauricio, que es lo que, digamos, sería parte de lo que Ricardo Atienza llamaría la identidad sonora patrimonial, ordinaria del barrio, ¿no? Sí. Mientras que reivindica esa figura mítica de Severa, que es obviamente es más fácilmente consumible por un público, digamos, externo o familiarizado con la historia del fado que la figura de Fernando Mauricio. La historia tiene un twist que también no tengo tiempo de adentrarme en él, ¿no? Que es lo que yo llamo la consolidación de la Morería como barrio fadista. Y voy acabando ya. Que es un poco qué pasa en el barrio, que es la parte yo creo que es más interesante de este tipo de procesos. No es tanto lo que sucede o lo que se hace durante estos procesos de intervención urbana, sino, bueno, ¿y qué pasa cuando el dinero se acaba? ¿Qué pasa cuando las grúas y los obreros salen del barrio? ¿Qué pasa cuando, en este caso, la institución abandona la Morería, ¿no? Y es un poco, digamos, lo que estoy también trabajando ahora, qué pasó en la Morería a partir de 2014, cuando este plan, esta inversión multimillonaria, efectivamente se acabó, ¿no? Y pensando en esta cuestión, digamos, del fado, hay un aspecto también que estuve pensando en relación a esta charla, que es un poco lo que yo llamo la consolidación de la Morería como barrio fadista, ¿no? Y es que coinciden aquí, también hay una coincidencia muy interesante, que es, por un lado, este fin de la intervención, de este plan de intervención en el barrio, con unas elecciones locales, de las que hablaba al inicio, ¿no? Que también fueron unas elecciones locales en Portugal importantes porque estuvieron marcadas por una reorganización administrativa de las ciudades, de lo que llaman la freguesía, que es el distrito. Y entonces era muy interesante porque todos los partidos políticos que se presentaron en esas elecciones en septiembre de 2013, de octubre de 2013, todos los partidos políticos, desde la izquierda hasta la derecha, todos llevaban en su programa electoral una cosa, y era: si ganamos las elecciones, vamos a construir una estatua homenaje a Fernando Mauricio, ¿no? O sea, en cierto modo, los políticos hábiles fueron capaces de pulsar esa reivindicación histórica de algunos vecinos, de honrar la memoria de Fernando Mauricio, y así, estoy volviendo para atrás, ese verano empezaron a aparecer en el barrio algunos pósters un poco sospechosos, ¿no? de convocar a los vecinos a una reunión para una recogida de firmas para solicitar esa estatua, ¿no? Que después se descubrió que esta recogida de firmas anónima era en un acto de propaganda electoral de un partido político, del PSD. Pero efectivamente, o sea, una vez pasadas las elecciones, el equipo de gobierno de la Junta de Freguesía, en 2014, inauguraron un busto en homenaje a Fernando Mauricio, que obviamente entró a formar parte de las rutas turísticas también que atraviesan el barrio. En 2015, en un pequeño local del barrio, también construyeron una casa museo de Fernando Mauricio. Y hay propuesta, en 2017, el actual presidente del ayuntamiento, el alcalde de Lisboa, también prometió también la creación de esa calle, de esa plaza, Fernando Mauricio. Acabo. Si me das 2 minutos.
Pronto. Entonces, ya para acabar. En la introducción al catálogo de la exposición Iconoclash, Bruno Latour habla con una cierta ironía de los vándalos inocentes, para referirse a un tipo de iconoclasta que destruye las imágenes sin querer, casi con amabilidad. El antropólogo francés pone el ejemplo de la restauración y de la arquitectura como dos actividades que, en su afán por proteger e idolatrar las imágenes, esto es, por restaurar las obras de arte en el primer caso y por embellecer las ciudades en el segundo, terminan por destruirlas. Quizás algo de esto esté sucediendo hoy con los procesos de revitalización de los centros históricos de las ciudades, como el de la Morería, donde los efectos no deseados de la especulación inmobiliaria y del turismo se sienten con especial dureza. Uno de los efectos colaterales es, como hemos visto anteriormente, la multiplicación de imágenes orientadas al consumo rápido y fácil. También podríamos hablar o pensar también de sustituir la palabra imágenes por la palabra sonido, ¿no? Lo que, refiriéndose al campo visual, el fotógrafo catalán Joan Fontcuberta llama, y cito, contaminación icónica. Pero a modo de conclusión quisiera regresar al inicio, al arroyo de Oteiro, recordar las palabras de Antonio Costa y detenernos por un momento en aquellas imágenes de Camila Watson que fijaron, en un sentido literal, momentos fugaces de sociabilidad local en las paredes de un edificio en ruinas, tornando así lo intangible en algo tangible. Apenas unos meses después de inaugurada la exposición, el edificio donde estaban las fotografías entró en obras. Cuando los obreros retiraron los andamios que cubrían la fachada, las fotografías habían desaparecido, con excepción de una de ellas, el retrato de Ana Mauricio, sobrina de Fernando Mauricio. El edificio que acogió un homenaje sentido a esa morería fadista viva, pero ignorada en cierto modo por los discursos oficiales, se convirtió en una unidad de apartamentos turísticos. Lejos de ser casual, o lejos de ser un episodio casual, lo sucedido es sintomático de un fenómeno de naturaleza sísmica que está afectando al centro de Lisboa y que el colectivo activista Left Hand Rotation ha descrito de una forma elocuente y con alguna ironía como terremoturism, haciendo esta similitud entre el terremoto que asoló Lisboa en el siglo XVI, si no estoy errado, y el efecto actual de la turistificación o del overtourism en la ciudad, ¿no? Desde el año 2014, Lisboa ha experimentado un fuerte crecimiento del turismo y de la inversión extranjera en el mercado inmobiliario, orientada sobre todo a los mercados de pisos turísticos. Y esta gráfica muestra un poco, digamos, tanto por un lado el incremento, digamos, sobre todo el precio de acceso a la vivienda. El número de hoteles y pisos de Airbnb ha aumentado de forma vertiginosa, sustituyendo a los residentes locales por turistas y afectando a la vida cotidiana de los barrios populares de la ciudad. La Morería, al igual que otros barrios limítrofes como el Castelo, Grassa, Alfama o La Baixa, se encuentran en el epicentro de este terremoto. Y aquí es interesante también un poco, digamos, la aparición de un discurso promovido también desde la propia institución local, desde las freguesías, desde ya un poco, digamos, de que la ciudad está perdiendo su alma. Y aquí es interesante también nosotros que trabajamos con estos aspectos más efímeros de la experiencia urbana, también pensar, o sea, qué es el alma de una ciudad, ¿no? Y cómo, digamos, ese alma de las ciudades, de los lugares, se construye o se produce. En resumen, aquí podéis ver, esto es una captura de pantalla de esta plataforma, aernap.co, donde podéis ver, digamos, el número de apartamentos Airbnb turísticos en el barrio de la Morería, que es más o menos esta franja. Esto es una captura de pantalla de hace un mes, una cosa así. Pronto, ya para acabar, la proliferación de imágenes y discursos que explotan la tipicidad de barrios tradicionales como el de la Morería forma parte de estrategias de marketing urbano que poco a poco y sin pudor van limando las aristas de la vida cotidiana, los trazos materiales y la multiplicidad de temporalidades que construyen el presente de un barrio que se desvanece. Dentro de estas dinámicas, la institucionalización del fado como factor distintivo local plantea cuestiones interesantes sobre los usos ambiguos del patrimonio cultural en los procesos de revitalización de los centros históricos. Por un lado, la promoción institucional del fado como un rasgo distintivo local ilustra bien una idea de patrimonio como moneda de cambio en la compra y venta de experiencias de autenticidad en la ciudad turistificada. Por otro lado,
un acercamiento etnográfico que se aproxima a los espacios y prácticas vernáculas del fado en el barrio, permitiría entender mejor el patrimonio como un instrumento que fomenta un sentido de comunidad y de pertenencia entre la comunidad local. Solo así sería posible desvelar la compleja polifonía de voces, actores e intereses que participan en los procesos de rehabilitación urbana y pensar en otras formas de producir imágenes y contar historias a través del patrimonio sonoro que orienten los espacios urbanos de la ciudad y a sus habitantes hacia futuros más inclusivos. Gracias. Muchísimas gracias, Íñigo, por esta interesantísima conferencia. De seguro que hai moitas cuestións, ainda que non temos moito tempo, pero se alguén quere plantear alguna cuestión a Íñigo. Eu sí que te quería preguntar unha cousa, por si alguén se anima menos. Has hablado de esa relación tan interesante entre María Severa y Fernando Mauricio, las dos formas de... Quería preguntarte alrededor en todo este proceso de cambio y en lo que supuso de instalación de alguna forma de nuevos paisajes sonoros. Me llama mucho la atención al principio el primer vídeo que se escuchan los jilgueros o los pájaros y después eso un poco desaparece. ¿Cómo fue vivido esto por los propios vecinos del barrio? ¿En qué medida se apropiaron de esas nuevas imágenes como María Severa, que a lo mejor no sé si estaban en la memoria local, pero sospecho que quizás no demasiado? ¿Cómo fue su reacción en todo este proceso? Bueno, yo creo que es una pregunta muy pertinente y muy interesante porque yo creo que hay un aspecto central y es que tenemos que huir, y también como científicos sociales y como gente que está en el terreno, tenemos que huir, digamos, de posicionamientos, o sea, las cosas no son blancas y negras, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que ir un poco, digamos, a esa parte, digamos, de los tonos más grises para entender un poco la dinámica de estos procesos. La cuestión un poco de cómo, por ejemplo, en el caso concreto del fado, ¿no? O sea, cómo los vecinos se posicionan en relación a este tipo de procesos. Yo creo que los vecinos, por lo menos con los que yo trabajé, ¿no? Que es una parte muy específica también, de una comunidad muy específica dentro del barrio, que tiene también, por ejemplo, una presencia de inmigrante muy importante. Es el barrio más diverso en términos culturales de Lisboa, de procedencia de población inmigrante. Pero los vecinos vieron bien y aceptaron de buen agrado, digamos, por un lado, todo el proceso de recuperación del barrio, de recuperación de las calles, de pintar las fachadas, de arreglar el barrio. Y después también un poco esta idea de identificar la Morella de nuevo como cuna del fado, ¿no? Porque, y hablando con vecinos y en conversaciones informales, en cierto modo, la idea, digamos, de la Morella como un barrio fadista es una imagen consensual. Siendo que otro tipo de imágenes que circulan sobre el barrio no son consensuales dentro del propio barrio, ¿no? Y para los vecinos, obviamente, siempre decían, ¿no? Pues es mucho mejor que el barrio se asocie al fado, que no se asocie, digamos, a problemas de exclusión social, de los estigmas que el propio territorio ha arrastrado a lo largo, digamos, de su historia, ¿no? En relación un poco a cómo se relaciona, digamos, porque aquí hay otra cuestión también que es interesante que salió en la primera presentación de por la mañana, que es la cuestión, por ejemplo, de un concepto complejo de trabajar, que es la idea de autenticidad, ¿no? Es decir, podríamos pensar que estas intervenciones que vienen de fuera hacia adentro o de arriba hacia abajo, por ejemplo, estas visitas cantadas, son una especie, digamos, de escenificación artificial de una cosa que no existe en la realidad, ¿no? Pero claro, lo que fue muy interesante observar es un poco, digamos, cómo ambas escenas se retroalimentan, ¿no? O sea, funcionan de forma simbiótica. Es decir, por ejemplo, la colectividad local se beneficia de este hype, ¿no? que el barrio tiene ahora, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues atrae más público, la gente llega a este sitio donde antes no era fácil llegar, tiene más visibilidad. Una vez que una cosa que no dije, ¿no? En esta transición a la consolidación de la Morella como barrio fadista, una parte importante es que toda esta cuestión de las políticas culturales fue asumida por las juntas de freguesía, por los distritos, con lo cual ahora, por ejemplo, la interlocución de las colectividades con los distritos es mucho más fluida gracias y de eso, obviamente,
las poblaciones locales se aprovechan, ¿no? Pero yo creo que sobre todo lo más importante aquí es un poco también para la población local, era un poco también, o sea, lo viven con una cierta, digamos, o lo viven, o sea, con orgullo, ¿no? O sea, la cuestión, digamos, de representar, de que el barrio sea representado de esa forma, ¿no? Hay una anécdota muy graciosa y es en pleno efervescencia del proceso, ¿no? Un programa de radio en directo, mandaron un periodista allí para cubrir un evento y la periodista pregunta a una vecina y tal, bueno, ¿y usted qué opina de María Severa, ¿no? Y la vecina dice, bueno, ¿y quién es esa? No la conozco, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, dentro del barrio, ¿no? Y es también es más complejo de que esto, ¿no? Pero hay una cuestión muy interesante que es una práctica también local muy lisboeta, que son las marchas populares, una especie de competición entre los distintos barrios, un tipo de desfile. Claro, dentro de la Morería, a Severa, o sea, la Severa, es un tipo popular, ¿no? Y es un poco ese arquetipo, digamos, de la prostituta del siglo XIX, que alterna, digamos, en estos espacios de sociedad marginal con la burguesía o la nobleza. Por tanto, por ejemplo, las mujeres de la Morería que participan en las marchas populares, por ejemplo, se enaltecen también de ser severas, ¿no? De ser conocidas como severas, por la forma de marchar, la forma de hablar, la forma de caminar, etc., ¿no? Pero es una relación interesante, ¿no? Porque, por un lado, la freguesía y el plan de revitalización se aprovechan, digamos, de esa pátina de autenticidad que da el hecho de la Morería ser efectivamente la cuna del fado, ¿no? Y aprovechan eso para promocionarse, y los vecinos también, y algunas organizaciones locales se aprovechan también un poco de esa visibilidad extra que el barrio ha tenido en los últimos años, ¿no? O sea, como nunca antes tuvo, ¿no? Muchas gracias. Si alguien quiere plantear otra cuestión. Sí, José Ramón. Bueno, yo al filo de intervención quería hacer una reflexión un poco sobre la importancia que tiene la atmósfera sonora en la calidad de vida también, ¿no? Y el poco valor que le dan los arquitectos al sonido y en todos los planes de transformación urbanística, ¿no? Realmente el confort está tan asociado al sonido que nosotros nos sentimos cómodos cuando realmente la acústica de una sala, de un local, de un cine es adecuada. Ahí nos sentimos tremendamente a gusto. En las ciudades pasa lo mismo. Gran parte de las ciudades que se consideran hostiles son ciudades muy ruidosas. Ciudades que están llenas de ruidos no deseados. Por lo tanto, a los que nos dedicamos a la conservación del sonido, también nos interesa que se cambie la mentalidad en cuanto a las condiciones de producción del sonido para que realmente mejoremos en calidad de vida. Y en ese sentido, yo noto en falta en casi todas las intervenciones urbanísticas que haya una consideración hacia este aspecto. Por lo menos creo que es muy importante para que las ciudades tengan una banda sonora que sea lo más confortable posible para sus habitantes. Me refiero a que en una ciudad es importante que haya un equilibrio entre sonidos naturales y artificiales, por eso es bueno fomentar los jardines en donde los pájaros recobren de nuevo la ciudad, retomen la ciudad e incorporen esa sonoridad que equilibra la presencia de otros sonidos artificiales, el hecho de que se controlen los músicos que van a actuar en la calle para que evidentemente no cualquiera pueda llenar de ruido y sí de música el espacio público. Es decir, creo que en este sentido tenemos que evolucionar hacia unas mejores condiciones para que la vida sea más agradable y al mismo tiempo que las ciudades tengan una personalidad sonora estudiada. A mí me gustaría saber, creo que no, pero me gustaría saber si hay grabaciones sobre el barrio antes y después y ver realmente en qué ha cambiado la banda sonora de ese espacio tan maravilloso de la actual Lisboa, pero que posiblemente esté más lleno de turistas masivos que de personajes populares como era antes. Seguramente se ha mejorado en muchos aspectos, pero como tú mismo indicabas, hay otros que son mucho más cuestionables. Pero insistir en esa idea de que el sonido también se puede construir y que se puede intervenir sobre él para evitar el ruido.
Yo creo que esto va para otra discusión, ¿no? Porque yo creo que una parte muy interesante y comparto lo que dices, pero claro, y sería empezar, digamos, a pensar, o sea, cómo definimos o sea, lo que es ruido y lo que no es ruido, o qué es, digamos, un espacio ruidoso. ¿Para qué? ¿No? Porque, por ejemplo, en otro artículo trabajé un poco, digamos, esta cuestión, porque una cosa muy interesante también de cualquier proceso de gentrificación o de transformación o de sustitución de poblaciones locales, ¿no? Es un poco, digamos, este choque de distintas sensibilidades, no sé si llamarlas sonoras, acústicas o etcétera, ¿no? Es decir, por ejemplo, en un barrio como los barrios populares de Lisboa, digamos, el nivel de ruido, voy a usar una palabra que quizás no debería, ¿no? Pero el nivel de ruido autóctono es muy elevado, ¿no? O sea, hay esta tradición, cada vez menos porque las poblaciones van desapareciendo por distintos motivos, ¿no? Por envejecimiento, pero también por que están siendo, digamos, desalojadas, ¿no? Pero bueno, esta costumbre que yo también me recuerdo cuando era crío en el barrio donde me crié en Santander, ¿no? La gente habla de ventana a ventana, hablan de un extremo de la calle a otro, o sea, gritan, ponen música, juegan al dominó, andan en moto por el barrio. O sea, hay un tipo de sociabilidad local que tiene una sonoridad muy particular, ¿no? En el caso, por ejemplo, o sea, cuando obviamente empiezan a llegar al barrio, o empezamos a llegar, porque también me fui a vivir allí una temporada para hacer mi trabajo de investigación, ¿no? Nuevos vecinos, y yo me marché del barrio precisamente porque tenía un bar de nueva creación regentado, esto no tiene nada que ver, pero bueno, regentado por un empresario gallego al pie de mi casa, que era imposible dormir, o sea, porque se convirtió en una cosa tan popular entre los estudiantes Erasmus y la gente joven, sobre todo estudiantes Erasmus extranjeros de Lisboa, que era imposible dormir. Entonces yo me fui del barrio por el ruido, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, es muy interesante que a nivel, digamos, local generó muchos conflictos entre las nuevas asociaciones de vecinos que empezaban a formarse, un poco lo que describe muy bien Mar Morel en su trabajo sobre el centro de Palma, de Ciudad de Palma, en Palma de Mallorca, ¿no? Que comienza, digamos, a pedir, no, pues oye, las fiestas populares, que en Lisboa, como sabéis, durante el mes de junio no tienen que acabar a las 2 de la mañana. No, pues que nosotros queremos dar hasta las 6, ¿no? Entonces hay estos conflictos un poco en relación a la cuestión del ruido y un cierto tipo de imposiciones también a una especie más de insonorización, digamos, del espacio, ¿no? También es cierto que, por ejemplo, ayer estamos trabajando en un artículo que saldrá, bueno, lo presentaremos ahora en verano y tal, uno de los miembros del equipo de investigación de Sounds of Tourism está trabajando precisamente sobre todo el surgimiento de un movimiento asociativo local en Lisboa en los último año o los últimos años, también en torno a protestas contra el ruido, porque el mayor número, digamos, de quejas del turismo son por ruido. Es la mayor fuente de quejas por los apartamentos turísticos son por ruido, ¿no? Entonces hay un movimiento social ahora importante en Lisboa de asociaciones de investigadores, de vecinos, etcétera, que están protestando por el ruido de los aviones, por ejemplo. Tener el aeropuerto en el centro de la ciudad tiene ventajas, donde tienes aviones pasando por encima cada 2 minutos, 3 minutos, por la cuestión del tal, ¿no? Y en relación a la segunda pregunta, la cuestión de si hay grabaciones, no. Y es un poco de las dificultades que yo me encontré en mi trabajo. Vamos a la cuestión de los archivos, por ejemplo, la cuestión de la documentación, ¿no? Porque, sobre todo para reconstruir esta historia de continuidad de la que yo hablaba, y es que, claro, son barrios pobres en los que, por ejemplo, la morería, que yo haya conocido, solamente, digamos, una mujer, que era una mujer de origen británico también, que vive en la morería desde hace un montón de tiempo. Bueno, la única persona que tenía una cámara fotográfica, por ejemplo. Entonces, la única persona que en los años 70, 80, tiene registros fotográficos de cosas que pasaban en el barrio, ¿no? O sea, yo cuando ahora estoy intentando también recuperar esta información, los vecinos a esta cuestión de trabajar mucho los álbumes familiares para intentar reconstruir un cierto tipo, digamos, de vivencia del barrio. Y ahora la idea es un poco trabajar antes de venirme para Santiago, para cerrar un poco el trabajo de campo en Lisboa y poder aquí escribir desde Santiago sobre este fenómeno. La idea es organizar una serie, digamos, de encuentros con vecinos para un poco reconstruir esta memoria sonora del barrio,
no tanto desde los documentos, los soportes grabados, más desde, desde la oralidad, ¿no? De saber qué recuerdan, porque es verdad que el barrio ha cambiado mucho en las últimas décadas, ¿no? Más allá de la cuestión del turismo. Moi ben, pois se non hai nada máis, eu simplemente quería convidarvos a que hoxe pola tarde temos esta experiencia sonora, é dicir, nos atoparíamos aquí ás 4 no Consello, creo que é unha oportunidade bastante especial de realizar un tipo deste tipo de proxectos aquí en Santiago, que non son tan habituais, e que pode dar uns resultados moi ricos, e animarvos a participar e que estedes por aquí. Moitísimas grazas, e grazas a Íñigo pola súa excelente conversa.